Buenas, yo soy David Aben. A mí se me mandó a ver 5 películas sobre el cine postmoderno para aprender y me toca realizar una reseña de esta época. Cine postmoderno se consideraría la fecha más o menos entre 1990 y los 2000. Las películas que yo vi estaban ubicadas entre esas fechas. Es una época interesante. Se podría decir que nacen muchas franquicias, empiezan lo que son las sagas, Harry Potter, Señor de los Anillos, las sagas estas de adaptaciones de libros y cosas, aunque en mi caso ninguna de las películas que vi se convirtió en eso. Bueno, hubo una película que vi del crepúsculo al amanecer, se convirtió en una saga y prosiguió, pero no todas se basan en eso. Por ejemplo, hablando de Steven Spielberg, o sea, yo sigo la saga de Transformers. Yo he seguido varias de las películas que ha seguido haciendo. Pero ver Rescatando al Soldado Ryan me dejó un poco incluso confundido. Porque siento que hay cosas que Steven Spielberg fue dejando atrás, ¿no? Es como si su visión no hubiera permanecido de la misma manera. Ya después me di cuenta, leyendo, que es que él dirigió Rescatando al Soldado Ryan, y en cambio las demás, por ejemplo las de Transformers, creo que no la dirigió precisamente él. Él participó, creo que como productor, no como director, y yo sí lo noté. Por lo menos yo sentí su perspectiva en esta película como una mucho más abierta. No estaba, o sea, había una neutralidad que me encantaba de los soldados, que hacían lo mejor que podían, humanamente hablando, pero podían cometer errores, podían fallar, podían ser imperfectos. Había mucha apertura a decir, estos soldados son hombres que fueron enviados a la guerra, ellos no querían estar aquí y no son super patriotas que se creen héroes que van a salvar al mundo, que son lo mejor de lo mejor. No, ellos no quieren estar ahí, la mayoría de ellos, pero algunos son buenos en lo que hacen, ¿no? Y hacen lo mejor que pueden. Entonces me gusta mucho cuando el balance, hay una neutralidad, que los buenos pueden ganar, los malos a veces ganan. Hay una cosa muy neutral que siento que se perdió en sus filmes. Es muy interesante que en reseñas anteriores he mencionado que eran películas que se convirtieron en pioneras, como en la base o en la raíz de lo que sería un tema más adelante. Por ejemplo, Clint Eastwood con las películas de vaqueros, para mí fue, por no decirlo, el origen de lo que sería el tema de vaquero, lo que se quedó para siempre que un vaquero debe tener, que es el poncho, el revólver, esa actitud de seria, como calma, seria y fría, y a la vez esa neutralidad moral, ¿no? Para mí eso se convirtió casi que en el estándar que uno suele esperar de un vaquero. Entonces ya están estos personajes, por así decirlo, construidos, y a pesar de que tienen la oportunidad de agarrar bastantes cosas del pasado y seguirlas trabajando, yo noté que saltaron y decidieron probar cosas tal vez un poco más distintas. Por poner un ejemplo, en Crepúsculo al Amanecer es una película que toma unos giros súper extraños, incorporando lo que serían los vampiros y aprovechando el avance, vamos a llamar el avance tecnológico en cuanto a maquillaje y esas cosas. Después tienes otras como Star Trek, Star Wars, que trabajaron muchísimo lo que son maquillaje y trajes. Vendrían Alien, Depredador, todas esas cosas siguieron trabajando muchísimo lo que son efectos especiales hechos a mano, ¿no? Entonces se busca, yo siento que se empieza a saltar mucho a lo que sería la fantasía, ¿no? Tal vez fantasía como sci-fi, ¿no? O sea, como ciencia ficción. Y se exploran bastante. Entonces, otra cosa, otro detalle destacable es que en películas, por ejemplo, en El Odio, en La Haine, hay un montón de referencias a Taxi Driver. Y eso es algo que disfruté bastante, que es como, hey, estas personas saben lo que están haciendo, saben y disfrutan lo que hacen a la hora de filmar un filme tan serio, tan oscuro, y todavía tienen referencias a
cosas que ellos disfrutan, directores, películas, cosas, como para recordarte que para ellos han sido grandes influencias. Ellos han crecido con estas películas ahora. Ahora son los niños que crecieron con esas películas y ahora hacen sus propias películas, ¿no? Otros filmes que yo vi, como Quiz Show o Ridicule, están basados de épocas bastante anteriores a lo que sería la época en la que salieron. Obviamente son los 2000. En el caso de Quiz Show, están recreando algo que ocurrió en los 1950 y pico. Y en el caso de Ridicule se echa mucho más para atrás en cuanto a tiempo. Pero me encanta el trabajo por la fidelidad y lo que han trabajado en cuanto a vestuarios, en escenarios, es impresionante. Yo disfruté mucho Quiz Show porque descubrí que como que de ahí empezaba alrededor de esa época lo que sería para mí, lo que sería el cliché de show de televisión, que se utiliza siempre. La musiquita, cómo habla el anunciador, todas esas cosas, las luces, cuando ya fui viendo, fui sonriendo, porque yo decía, ya, todo esto, vamos a llamarlos cliché ahora, los conozco, pero no tengo idea de dónde se originaron o por qué. Entonces, con la película te empiezan a mencionar, mira, en esta época, en los 1950 y tal, está esto, en los programas como 21, eran los que empezaron a utilizar todas estas cosas, ¿no? Como los serían los pioneros. Y te vamos a hablar de ellos, ¿no? Es muy, muy fascinante. Y entonces yo digo, en el 2000 todavía se estaba tratando de refrescar esa memoria, ¿no? De contarte cosas que se te han ido de las manos, se te han ido olvidando, y sobre todo a las nuevas generaciones que no sabían nada de eso, como para rememorarles. Volviendo a hablar de lo que sería el aprovechamiento de la evolución en cuanto a escenografía, a vestuario, maquillaje, efectos especiales, rescatando al soldado Ryan, es una maravilla, o sea, una locura. Los primeros 20 minutos, yo recuerdo haberlo mencionado, es pura masacre. Y no trato de referirme a eso como que es solo sangre y solo tripas y todo violencia sin sentido. No, es una orquesta bien pensada de cómo se siente esa invasión, vamos a decirlo así, ¿no? Los soldados americanos están llegando a esas costas. No recuerdo ahora mismo qué territorio estaban reclamando, pero era eso. Ya te ponían en situación, y a mí me encantó además verlo en español latino, porque yo quería sentir la experiencia lo más fiel a mí mismo posible. O sea, sin subtítulos, yo quería tratar de entender lo que estaban diciendo, lo que estaban tratando de hablar, y fue aún mejor para mí apenas poder escucharlo con los tiros, con las cosas, porque me sentí más dentro del filme, ¿no? De que apenas se está escuchando lo que ocurre, apenas puedes hacerte una idea de qué están diciendo entre todo ese caos y toda esa locura. Y yo no me puedo imaginar lo que fue planear esas escenas. O sea, yo quedé fascinado en imaginar cómo rayos se le ocurrió a alguien esto. O sea, ¿cómo? No sé. O sea, es tan impresionante. Yo quedé demasiado impresionado con ese trabajo, ¿no? Yo sigo preguntándome cómo. O sea, me imagino que agarras, claro, preguntas a veteranos de guerra, cosas más o menos, te haces una idea, incluso les muestras la escena para que ellos digan un poquito de repente si esto me recuerda a eso, ¿no? Me da una sensación parecida a lo que yo viví. Porque es un trabajón y me parece magnífico. Magnífico, y esa fue fácilmente mi favorita. Porque, claro, no te están hablando de algo del 2000, sino que es lo que yo menciono antes, que es como una especie de rememorando cosas que han sucedido antes, usando ahora las herramientas que tienen al acceso en los 2000, ¿no? En 1990, los 2000. Se aprovechan esas nuevas herramientas para rememorar o contar historias de antes, ¿no? Y además, no solo es como revivir la historia, sino que también vislumbrar la historia del futuro, ¿no? Imaginarse cómo va a ser después. Entonces, a mí lo que me gustaría de repente
para finalizar, que se hiciera un poco más en la actualidad es aprovechar las cartas y los trabajos que ya nos habían dejado en el cine postmoderno. Porque, por ejemplo, yo viendo el Club de la Pelea, yo jamás había visto el Club de la Pelea y no, de hecho, casi todos los títulos de las películas que yo vi, porque yo vi, ok, Quiz Show, Ridicule, y por poner otro, El Odio, los títulos me daban la sensación de que lo que yo esperaba era otra cosa. ¿Sabes? Yo esperaba otra cosa y al ver las películas me sorprendieron. Y yo quedé, ok, tienes que ver la película para poder entender el contexto del título. Y el título ni siquiera es engañoso. O sea, bueno, por ejemplo, vuelve a ocurrir con Club de la Pelea. Yo juro que yo lo que esperaba era literalmente un club clandestino de pelea. Yo no pensé que iba a ser lo que fue. O sea, yo quedé loco. Entonces yo digo, ¿por qué ahora no se dan tanto el lujo de ser tan impredecibles y tan exploradores? Yo siento últimamente que tú me pones el título de una película y yo sé de qué va. No sé si es porque estoy más acostumbrado a esta época o porque de verdad algo se fue perdiendo, ¿no? Pero a mí me gustan mucho los títulos, vamos a decirlo así, serios, con algún significado. Y estas películas me dejaron bastante impresionado, bastante feliz al respecto. Entonces siento que todavía hay mucho que se puede rescatar del pasado y no todo se trata en el ahora, sino en recordar que, ok, todo ha sido creado y eso significa que tú no quieres crear copias. Pero puedes agarrar las bases. De eso se trata el ser humano y de eso se trata la evolución. La idea de crear la bombilla no es justamente, ok, ahora todos tienen que inventarse una bombilla para poder llegar a ese nivel. No, la bombilla ya está hecha. La idea es agarrar esa base y llevarlo más allá, ¿no? Si quieres crear algo desde cero, perfecto, bien. Pero si ya está la bombilla, si ya algo ya está hecho, ya está creado, ¿por qué no decides explorarlo en vez o sea, ¿por qué no decides ahorrarte un poco la molestia, vamos a decirlo así, y exploras qué tantas cosas puedes hacer con un bombillo, cuántas formas puedes darle, en vez de tratar de crear algo de cero que ya se inventó, ¿no? ¿Por qué no aprovechas esas herramientas que te están dando y exploras?